La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. Si en un principio los cantes se efectuaban sin el acompañamiento de la guitarra, esta empieza a formar parte complementaria hacia el año 1850 y adquiere cada vez mayor importancia debido a la creciente espectacularidad del flamenco y a su exhibición ante diversos públicos. Pero aún hoy, y en las fiestas de boda, se prescinde de la guitarra y los cantes solo son acompañados de palmas. Hoy, este instrumento se encuentra ya muy evolucionado, y aunque todavía se hagan versiones respondiendo a un concepto clásico, como esta seguirilla de Manuel Morao de Jerez, por regla general la guitarra es el elemento que más se ha enriquecido musicalmente, incluso mucho más que el cante. La guitarra es posterior a la aparición del flamenco. La guitarra aparece cuando ya el flamenco ha evolucionado, pasa de la clandestinidad gitana a los escenarios públicos a mediados del siglo XIX, un poco antes quizás, y entonces la misma representación escénica exigía más vistosidad en la manifestación flamenca. Entonces se empezó a rodear de la música, en principio de la guitarra. Ahora ya se canta hasta con orquesta. Pero la guitarra era un acompañamiento que prestaba vistosidad al cante, a la voz. Y se compenetraban muy bien, porque la guitarra, claro, naturalmente era la guitarra morisca, de procedencia morisca, pues tenía mucho que ver el acento de la guitarra y el acento de la queja flamenca. Se compenetran muy bien. ¿Qué diferencia hay, Pedro, entre la guitarra para acompañar y la guitarra solista o de concierto? Hay mucha diferencia. Bastante diferencia. La guitarra ha evolucionado mucho desde aquellos comienzos en que la guitarra solo se tocaba por mí o por la, y que incluso no se conocía la cejilla, hasta que hoy actualmente, como sabes, muchos artistas la han convertido en guitarra de concierto maravillosamente, pues ha evolucionado muchísimo. Pero el buen aficionado yo creo que debe distinguir entre un concertista y un acompañante. Es decir, no es lo mismo. Un buen concertista puede acompañar, pero sabemos, vamos, hay muchos concertistas, muchos que se comen, como decimos en el argot nuestro, se comen la guitarra, pero luego a la hora de acompañar pues no saben. ¿Pero se le puede llamar guitarra flamenca a un concertista? Sí, realmente. El motivo es flamenco siempre, el tema es flamenco, pero acompañar al cante es difícil, porque yo creo que la condición indispensable para acompañar al cante es saber de cante. Si no se sabe de cante, no se acompaña bien el cante. Y juntarse con el cantador, debe haber una conjunción que debe ser una, o sea, el cantador y guitarra uno solo. Yo creo que sin la guitarra no solo no existiría ese lenguaje maravilloso que es el lenguaje de la guitarra sola, de la música de guitarra flamenca, y que un lenguaje capaz de contar todas las emociones humanas, sino que es posible que no existiese, no es posible, no, es absolutamente seguro que no existiría el flamenco, el cante flamenco tal como lo conocemos si no hubiera estado la guitarra sola. El futuro de la guitarra flamenca es muy incierto, ¿no? Porque ya te he dicho, estamos empezando a hacer una música nueva y no sé dónde irá a parar, no tengo ni idea. ¿La guitarra flamenca de concierto llegará a perder su carácter flamenco para convertirse en música clásica exclusivamente? Si pierde su carácter ya no es nada. Precisamente la fuerza de la guitarra flamenca es su carácter, que es el temperamento andaluz y todo lo que rodea al carácter de Andalucía. El flamenco, en cuanto a armonía, está basado en la cadencia andaluza, que son estos acordes. La, sol, fa, mi. En cuanto a ritmo es un poco más complicado. Nosotros seguimos en esta base. Esto no se puede romper porque es el flamenco en sí, ¿no? Pero tratamos de ampliarlo en armonía.
La guitarra en absoluto no es generosa, es exigente. Pero a la vez es justa, ¿no? Si tú la estudias profundamente, le dedicas el suficiente tiempo y le dedicas la atención, no te lo da todo. Te da lo que te corresponde a lo que has estudiado. Y si la abandonas, no te da nada. Los creadores estamos haciendo el trabajo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, eso es... conlleva, no tiene más remedio que conllevar la angustia de una responsabilidad para la que no estamos capacitados. La sensación artística es un mundo muy complejo, donde se mezcla el gusto con los valores y el culo con el intelecto. ¿Y tú dónde quieres estar? Cuando te pones a hacer música, ¿qué quieres hacer? ¿Música para el intelecto o música para el culo? ¿Qué es lo que quieres? Tú le quitas a Andalucía su expresividad y lo vacía de contenido. Dijo a la lengua el suspiro. Dijo a la lengua el suspiro. Échate a buscar palabras que digan lo que yo digo. Anda, traduce. ¿Cómo de importante ha sido la guitarra en la evolución de la copla del carnaval para ti? Hombre, para mí ha sido súper importante, porque como yo he vivido la primera etapa, que no había guitarra, he hecho la guitarra, yo creo que realmente bien tocada, creo que fue en el 83, que era quizá aquella zona comparsa decente de Álora, que era el guitarrista flamenco, y se acoplaron al carnaval. Siendo parte de nuestras tradiciones y nuestra esencia de Andalucía, de nuestra tierra, ¿qué no está unido al flamenco y, como no, a una guitarra que acompañe en cada momento, ¿no? En nuestra tierra el cante se entiende junto a una guitarra y es nuestra esencia. Como andaluces, como carnavaleros, es un arma más para lanzar pues nuestras coplas. El mundo del carnaval es Andalucía, sí. La guitarra es Andalucía y ese carácter de la guitarra se traslada, ¿no?, al mundo del carnaval también. Bueno, de hecho hay muchas coplas que nacen del flamenco. Al final el que compone para el carnaval ha tenido algún contacto directo con el flamenco y ha empezado a tocar la guitarra algo de flamenco y se lo ha llevado al carnaval. Yo conozco muchos guitarristas de Málaga que empezaron tocando en academia en plan bulería, alegría y tal, y han acabado tocando pasodobles en agrupaciones. No, yo he bebido mucho de las comparsas de palo antiguas. No recuerdo yo muy pequeñito, con la edad de mi niño, 8 o 9 años, cuando mi padre empezó a salir con mi hermana que la comparsa Lo que viento se llevó, entraron ya con el grupo después del carnaval, se engancharon al grupo ya en la calle y a partir de ahí empezó el carnaval a funcionar en mi casa, pero mi abuelo cantaba flamenco muy bien, mi padre siempre ha estado muy ligado al flamenco, mi hermano Miguel canta desde pequeño, o sea, mi casa sí te la había puesto, que nuestros peri eran un piano, una guitarra, un caón flamenco, de Sarro Reyes, antes del carnaval. ¿Qué grandes intérpretes de la guitarra, en qué grandes intérpretes de la guitarra te has fijado? Bueno, del flamenco para mí está Paco por encima del resto. En el carnaval me he criado escuchando mucho a Pacoli. Para mí Pacoli en la Cuba en su época era el éxito. Y yo era
Me pasaba los días sacando el campeo de tato, de piñones, el campeo de... Y aprendí yo prácticamente a puntear el carnaval. Sí, que todo el mundo tiene, de hecho yo me enorgullece mucho de muchos compañeros míos, ¿cierto? Ese año salgo con un camborde y yo me acuerdo en su inicio que yo llegaba a un camerino con él y se sabía todo mi sinteo, y el año pasado con Chibi Cubito y que son dos máquinas, y me enorgullece que se acuerden del funteo todo el día. Lo que pasa que claro, que yo también, igual que ellos, igual que todos amigos tienen sus referencias, yo por ejemplo, su referente, yo por ejemplo me guié mucho de Miguel Morales, porque para mí era, en la época que yo empecé, para mí era un referente grandísimo. La música no podemos tener ningún techo porque estaríamos contra nosotros mismos. Hay que aprender del que quizás todavía no sabe lo que tú y del que sabe más que tú. Hay que tener esa humildad para enriquecerte y poder seguir aprendiendo durante los años con la música. Yo creo que la guitarra se ha ido adaptando al grupo. Sí, la guitarra es una herramienta del grupo, no el grupo es una herramienta de la guitarra. Entonces yo pienso que al final el grupo va evolucionando y la guitarra se va adaptando. Al final tú sacas una música moderna y tú adaptas tanto el traste como la velocidad, como el tono, todo lo adaptas al grupo, porque el grupo mismo no tiene una tesitura alta de cantar y tienes que ir modificando la guitarra para adaptarla al grupo. Por eso considero que la guitarra es una herramienta del grupo. El mundo del carnaval como hoy lo conocemos, ¿hubiera sido igual sin la aparición de la guitarra en los años 80? Para nada. Nada. Hubiera sido de otra manera. Para mi gusto creo que peor, porque la guitarra es súper importante, es vital. O sea que yo no concibo una agrupación sin una buena cuerda de guitarra y... El carnaval ha evolucionado mucho gracias a la guitarra. Sí. Y a la evolución de la guitarra dentro del mundo del carnaval. Y a la evolución de quien consume flamenco o otros estilos de música, y es el guitarra que saca la música. Si no, un grupo, el que hace las músicas de un grupo se nutre de músicas. Sí. Si un músico de carnaval solamente consume carnaval, pues todo lo que haga le va a sonar a carnaval y no va a mostrar, va a ser un tío que va a componer muy tradicional dentro de lo que hay. Pero si tú quieres darle un guiño más, tú tienes que consumir otros tipos de música para interiorizar esas cositas que te van llegando y adaptarlas al carnaval. En fin, la evolución del carnaval, del flamenco y el carnaval cantado van de la mano, deben de evolucionar y deben seguir enriqueciendo las coplas, y que la guitarra sea una forma de lanzar ese mensaje social y hondo y de sentimientos que el carnaval nos aporta. XXIX Conferencia Inaugural del Carnaval de Málaga. Flamenco y carnaval cantado. ¿Un mismo sentir andaluz? Manuel Curao, Juan Francisco Bermúdez, Marina Jiménez, Deni Peña. Con todos ustedes, Pepe Lu Ramos. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias a todos por asistir. Es un afán los que organizamos la conferencia inaugural, especialmente el alma mate, que es David Delfín, al que hay que darle siempre un aplauso por estas propuestas que nos hace. Y detrás de ese biombo está Carlos Murante, que saben ustedes, pues siempre nos acompaña cuando no está coordinando los escenarios, cuando no está pensando cómo trasladar al lenguaje audiovisual el Carnaval de Málaga, pues siempre está pues ayudando y haciendo más visible, si cabe, estas conferencias inaugurales. Ya han visto esa importancia de la guitarra por nuestros propios guitarristas, y es uno de los afanes que tiene la conferencia inaugural, es poner en valor a los nuestros. Por eso hoy hemos comenzado con esa buena idea de trasladar a la guitarra de Juani Bermúdez ese himno del carnaval de Pascual González. Juani, si eres tan amable, te vienes ya, le damos un fuerte aplauso de nuevo, recogiendo sitio. Con 9 añitos empezó Juani Bermúdez en la comparsa en las Murgas del Palo,
y esperamos que cualquier día lo volvamos a ver en el escenario, bien tocando el himno, bien con una comparsa, bien tocando el piano, bien tocando lo suyo, que es la guitarra. Y para esta conferencia inaugural, pues quisimos acompañar, ilustrar musicalmente algunas de las coplas que vamos a recordar, y tirando de los nuestros, pensamos en que dos carnavaleros, ella y él, estuvieran en el escenario acompañados por Juani Bermúdez, Deni Peña, uno de los nuestros, Marina Jiménez, una de las nuestras. Si sois tan amables, damos un fuerte aplauso. A ambos dos los conocéis perfectamente, han participado en grupos de flamenco, grupos de animación, carnaval, y son pues parte de esta gran nueva generación que es ya presente y que es futuro en el Carnaval de Málaga, dándole el carnaval al flamenco, a la canción que estamos acostumbrados a escuchar en ferias y fiestas, pues nuestra aportación desde el carnaval a ese tipo de alegría que se nos presupone. Cuando pensó David Delfín, que lo llevaba pensando años en unir el flamenco con el carnaval, igual que hemos unido otras veces a la pintura, a la literatura, a los verdiales con el carnaval, pensamos los dos, cuando él me lo dice, pensamos los dos en Manuel Curao. Tuve la suerte de encontrarme con Manuel Curao en el camino, él estaba en La Voz de Guadalquivir, yo ya trabajaba en Radio Juventud, La Voz de Málaga, en la Alameda de Colón, y lo que nos unió definitivamente fue Canal Sur Radio. Desde entonces hasta ahora han pasado 38 años, estábamos recordando que precisamente Canal Sur en Málaga se presentó el 13 y el 14 de enero de 1989, precisamente en este Cine Albéniz, y desde entonces he tenido la suerte de compartir con él una multitud de escenarios, una multitud de flamenco y una multitud de kilómetros a lo largo y ancho de Andalucía, España y el mundo. Hablarles de Manuel Curao para mí supone hablarles de un sabio, porque Manuel es un hombre sabio. Ha tenido la suerte de estar engarzando, entrelazando dos generaciones, la de los flamencos antiguos que vemos en blanco y negro en muchos de los documentales, como ese rito y geografía del cante que nos servía para poner en valor la guitarra y que veíamos en blanco y negro, como ser también el iniciador de muchos de los flamencos que son ahora actualidad y son presentes y futuros del flamenco en el siglo XXI. Ambos dos han tenido la deferencia de hacer de Manuel un referente, ambos dos tienen una devoción, especialmente los más jóvenes, por él. Es un periodista vinculado al flamenco desde los orígenes con su padre, que fue el que lo inició en esa peña que hay, el Pozo de las Penas, de los Palacios, y desde entonces la radio ha servido de hilazón para convertirlo en lo que es actualmente un maestro del flamenco, que está reconocido, entre otras cosas, con un giraldillo honorífico de la Bienal de Flamenco que solo tiene él. No es solamente como lo que sabe, no es solamente lo que cuenta, es cómo lo cuenta. Es un gran fabulador que puede hacer de una mínima anécdota toda una historia inolvidable para los que lo conocemos. Creo que no había mejor persona, mejor conferenciante, mejor profesional y mejor periodista para esta conferencia que va a reunir el carnaval con el flamenco que don Manuel Curao. Bueno, a la paz de Dios, queridos amigos, querido público, que digo yo que ¿quién me va a pagar a mí los 3 meses que llevo yo en el Miramar esperando la conferencia? Permítame la broma. En el Miramar no, pero pegado a citas que nos han llevado durante estos meses en larga espera, el amigo Delfín, Pepe Lu, y esas desgracias que impidieron que estuviéramos aquí en su fecha. La verdad es que nosotros podemos resarcirnos, pero ¿cuántas familias hay que perdieron
todo, incluso hasta la vida. Yo quiero dedicar a ellos, nosotros podemos retomarlo, y lo estamos haciendo hoy, esta intervención mía. Y antes de coger los papeles, pues dar las gracias a los compañeros que van a complementar, porque aquí esto es todo un puzzle que se lo debemos a David Delfín. Más que una conferencia, pues bueno, si cerráramos los ojos podía ser un programa de radio, pero tenemos la ventaja de estar aquí en este teatro para vernos. Y es algo que va a servir para responder a esa pregunta, si realmente somos del mismo sentir o tienen el mismo origen el flamenco y el carnaval. Pero antes de coger los papeles, hemos visto ahí cómo el himno del carnaval se debe a Pascual González. Hará para el año que viene 40 años que hizo Pascual y Cantores de Hispali este himno, Cantores de Hispali, que cumple 50 años en este que estamos, de formación que revolucionó el mundo del folclore y de la sevillana. Y aquí hablamos de años como si fuera ayer por la tarde, 29 años esta conferencia, 50 años los cantores, 40 el himno. En fin, que los años nos permiten hacer cuentas, pero las cuentas tienen que ser siempre a favor de lo nuestro, y cuánta gente ha hecho posible a lo largo de estos años que el carnaval y el flamenco de siglos tenga vigencia. Mire, llegó una vez un hombre a un pueblo buscando una carpintería. El hombre no era del pueblo y al primero que vio le dijo: oiga, por favor, ¿me puede usted indicar dónde hay una carpintería? Dice: hombre, aquí en el pueblo no hay una, hay muchas carpinterías. De hecho, hay una calle que está dedicada al gremio, la calle de los carpinteros. Ahí puede encontrar usted una carpintería. El hombre entró en la calle y conforme iba avanzando se iba mareando porque no sabía dónde entrar. Lo primero que se tropezó fue una que ponía en un rótulo: Hermanos Gómez, carpintería donde la relación calidad-precio es inmejorable. Hacer todo tipo de trabajo. Un poco más adelante otra que decía: no lo dude, esta es la mejor carpintería del pueblo. Enfrente otra que decía: los mejores trabajos en madera maciza, barnizamos mejor que nadie, la mejor carpintería de la provincia. Otra, la mejor de Andalucía, la mejor de España. Y ya cuando tenía repasadas 10 o 12 carpinterías, ¿cuál mejor? Según los letreros, sin saber por qué decidirse, vio una enfrente y entró. Se decidió por ella, ponía en la puerta: Carpintería Hermanos Pérez, la mejor carpintería de la calle. Fíjense ustedes qué forma más simple de tener dominio universal sobre algo. ¿Era la mejor? Pues nosotros debemos de ser así. Nosotros, si queremos ser universales, tenemos que hablar de lo propio. Es la única manera que tenemos de poder ser los mejores, porque lo que tenemos es lo mejor. Fíjense Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar. Cuando Paco de Lucía se convirtió en un guitarrista que estaba en los mejores escenarios del mundo, empezaron los guitarristas de otro género a fijarse en él. Mientras que aquí, él lo cuenta, en su propio pueblo decían: pero ¿este cómo va a ser una figura si es vecino mío? Tenemos un cierto complejo y una inseguridad de los cercanos. Pues le preguntaron aquí a Richard, el guitarrista de los Rolling, que decían que estaba considerado el mejor guitarrista de la historia, y dijo ese hombre: no, hombre, ¿yo cómo voy a ser el mejor guitarrista de la historia? Y dio un listado de los que él creía que eran mejores guitarristas que él. Y ahí estaba Paco de Lucía. Pero quizás el testimonio más flamenco que nos encontramos fuera el de Max Knopfler, el guitarrista de los Dire Straits, que dijo en una entrevista: yo me creía que tocaba bien la guitarra hasta que escuché a Paco de Lucía. Fíjense ustedes la dimensión que puede tener lo nuestro. Y lo nuestro hoy es el carnaval y el flamenco. Un mismo sentir andaluz
Yo creo que la respuesta está en la misma pregunta. Es evidente que son ramas del mismo tronco. El flamenco y el carnaval son primos hermanos y tienen en común la tierra que les da vida, los personajes que lo crean, los que lo mantienen vivo, el hilo musical que los alimenta, las interacciones territoriales y temporales, el tiempo y el espacio. Y todo eso está en nuestra Andalucía de cultura popular. La diferencia quizás más sustancial es que el carnaval se coloca en el calendario en un tiempo acotado y el contenido de sus coplas obedece a una crónica del panorama de actualidad, a lo que lo lleva y obliga a los autores a una renovación continua, pero también efímera. El flamenco, sin embargo, se mantiene en una atemporalidad filosófica. Aunque tenga edad, no tiene tiempo. Son coplas de siglos que permanecen vigentes y artistas que son eternos con creaciones que permanecen en los repertorios. Lo efímero de un chiste y lo eterno de la gracia en Andalucía. El éxito repentino del humor ligado a la azarosa vida del artista y el valor del cante. Y no hay que irse muy lejos, aquí, Chiquito de la Calzada. La brisa del litoral me cae entre sus rumores. La brisa del litoral, los suspiritos de amor que trabajando en el mar se vean los pescadores saliendo a pescar. Paseo de Limonada, viva Málaga la bella. Paseo de Limonada, su blancura y su estrella, su marismo sin igual, Torremolín y Marbella y Torre del Mar. Si Putico para sí, Málaga tiene tres cosas. Si Putico para sí, un parque sin fresco rosa, su bella costa de sol y su mujer y hermosa repleta de amor. Que no la tiene Sevilla, Málaga tiene tres cosas. Que no la tiene Sevilla, el copo que se reposa y la casada que brilla como un mano de rosa que te canto así. Me sacaron una bailanga con mi padre El sonido de Málaga, fandango bailable, el recuerdo para Chiquito. Cuadro de Eugenio Chicano, un ser extraordinario, un gran valedor, un baluarte de Málaga y de sus cosas, del cante flamenco gran aficionado, carnaval, verdiales, ilustrándolo con su pincel que nos va a acompañar también en honor a su memoria. Salgamos por un momento de Málaga. Vamos a salir de Málaga y vamos
a pasearnos por otros territorios buscando espacios, tiempos, personajes comunes entre el carnaval y el flamenco. Antes de llegar a Cádiz, que se puede decir que es la meca del carnaval cantado, ya en las primeras grabaciones del siglo pasado aparecen músicas de contenido carnavalesco en el flamenco. Un personaje conocido, muy popular, se llamó El Mochuelo. Entre sus decenas de grabaciones dejó unos tanguillos dedicados a los maestros escuela. Había un dicho popular que incluso los más mayores hemos alcanzado a escuchar en las calles: vas a pasar más hambre que un maestro escuela. Y él le dedica precisamente esos tanguillos hablando de las hambres que pasaban. Joaquín el de la Paula, al que se considera padre de los cantes de Soleá de Alcalá, fue muy celebrado por unas murgas y unas composiciones que sacaba en carnaval que le gustaba casi más que el cante. Y ya en Cádiz, para no estar más tiempo dando vueltas, los célebres tanguillos de Pericón, de Mariana Cornejo y muy especialmente del recordado Chano Lobato. Camarón no solo cantó tanguillos, sino que también salió de niño en agrupaciones de carnaval. Y en la agrupación más trascendente que tuvo la historia del carnaval de Cádiz, los Beatles de Cádiz, que se convirtió en todo un fenómeno social, imitando al grupo de canción ligera, al grupo de los Beatles, pues por ahí pasaron muchos artistas, entre ellos artistas como Juan Villar y Yeyé de Cádiz. Flamenco y carnaval se dan la mano de tal manera que no solo encontramos personajes flamencos en el carnaval, sino una manifiesta interacción de coplas con cantes, como el remate del baile por las de alegría en el flamenco, que se hace en tiempo de bulería con tema de carnaval. Una de las letras más conocidas es esta que dice: van a poner en Cádiz una fuente luminosa, mientras que en la plaza de las canastas se alumbran con mariposas. Caray, 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 qué fiesta van a dar en Cádiz, que ni las hambres las vamos a sentir, qué cosa tiene este país. Eso que se canta por bulería es una copla de carnaval. Igual que otra que empieza diciendo plaza de las canastas y otra que dice la semejanza que tiene la Cádiz con Melilla, con sus cantos. Y ya de vuelta a Málaga nos encontramos también con una manifiesta interacción. Sirva como ejemplo la agrupación Cuatro Trapos de Arroyo de la Miel, con un repertorio íntegro de palos flamencos. La familia Membrive y la autoría de Máximo Gómez Padilla, de ella la más flamenca Delia Membrive. Esta hermandad entre carnaval y flamenco en Málaga queda también de manifiesto con una familia que navega entre estas dos orillas: Pepe y Miguel Vergara el Pibri, de Álora. Por cierto, Pepe con Antifaz ganó en el año 1994. He escogido un vídeo donde se ve a Miguel Vergara el Pibri, un gran cantador y un mantenedor de los cantes, no solamente de Málaga, ganador de concursos, haciendo esta parodia en homenaje a un hombre que, siendo flamenco, se dedicó a hacer humor con el flamenco. Vamos a escuchar al Pibri con la guitarra de Emilio Cortés haciendo este homenaje a Emilio el Moro. Mi pobre borrega lucera, de flaca y de vieja, ya no puede andar. Mi pobre borrega lucera, de botes de leche le he puesto un collar. Yo la llevo amarrada una cuerda y pa' que no muerda le he puesto un bozal. Y de tanto quitarse la purga ya no tiene diente ni la nana. Qué pena cuando bala la abejita, y cuando le contesta el corderito, me da muchas ganas de darle una patada cuando empieza a balar. Y a veces que la tengo que soltar cuando muy agachadita y hace pin. Y después lo demás que me da en la nariz un perfume ideal.
ovejita que lata, de las cuatro patas la tengo licia. Con la mano le digo que venga y saca la lengua diciéndome va. Yo la llamo y como está sorda para que me oiga me enreo a pedrar. Y digo que en Málaga, porque Málaga Cantaora, la vitola que le colocó Machado tan afinada a esta ciudad, Málaga está en la copla, pero realmente es la copla la que está en Málaga. Y me explico. Málaga es el cante por malagueña, los verdiales, las haberas, los abegotes, las rondeñas, y de forma muy principal las creaciones de sus propios artistas. Las letras describen la belleza y esplendor de los barrios, monumentos, los personajes y pasajes de la vida malagueña. La copla cita, por ejemplo, el café más rememorado de la poesía, el café de Chinita, donde Paquiro le dijo a su hermano que era más valiente que él, más torero y más gitano. La copla nos trae a la memoria a la Paula, una artista de artistas que inmortalizó Miguel de los Reyes. Por cierto, el padre de Miguel de los Reyes era conocido como el Guasa, que trabajó de camarero en el originario Hotel Miramar y compañero de correrías de Diego Bollero, Diego el del Himno. Coplas dedicadas al Pillayo, mítico bohemio conocido al que se le atribuyen unos cantes que entrevesan el mundo de las idas y de las vueltas. La copla flamenca le da empaque de paraíso amoroso a lugares señeros, dice la copla, viva Málaga que tiene caleta y limonar. Pero Málaga va más allá y se instala en la historia del flamenco gracias a la trascendencia de sus artistas. Juan Breva, el más grande de su época, cobraba en monedas de oro y tenía el sueldo más alto de los lugares flamencos de Madrid. Además, presumía de amistad con el rey Alfonso XIII, que lo llevaba a sus distinguidas fiestas. Con su nombre, con el nombre de Juan Breva, Málaga disfruta y tiene la ensolerada peña flamenca pionera entre las asociaciones de toda España. Y ahí sumamos al Canario de Álora, al Pena, al Padre y al Hijo, al Cojo de Málaga, la Trini, el Perote, mujeres como la Repompa y la Pirula, los cantes de esa época que recibieron de ellos creaciones de gran valor. Manolillo Lerraó, el Niño de las Moras, y el trío de ases de las fiestas de la costa, la Cañeta, Carrete y Pepito Vargas. Y como jugando en el medio campo del Café Central, el Tiriri, Chiquito y Antonio de Canilla. Lo dije hace años y lo repito. Igual que están las baldosas con las portadas de los periódicos en bronce, debería de estar allí donde ya no está, estuvo el Café Central, una mesa de bronce con la figura de estos tres artistas y también con Rodríguez, el de Espectáculos Mundo, que le daba vida a Málaga festiva y flamenca. Y cada uno de los que he mencionado tenía una veneración coplera a Málaga, como también lo hicieron dos figuras de fuera de esta tierra, pero que vivieron durante muchísimos años y murieron en ella, la Niña de la Puebla y fallecido recientemente Antonio Fernández Díaz Fosforito. Y Málaga, por tener, conserva y sostiene con vida el dominio sobre el tesoro más claro de lo que se puede denominar preflamenco o protoflamenco, los verdiales. Dice la letra, viva Málaga la bella y vivan los verdiales, que cuando baila mi niña hasta el mismo sol que sale se va muriendo de envidia. O este otro que habla de uno de los barrios flamencos, señeros, en el pueblo malagueño. ¿Cuántos paseos me debe barrio de la Trinidad? ¿Cuántos paseos me debes barrio de la Trinidad? ¿Cuántas veces me han tapado las sombras de tus paredes y las tejas de tu tejado? Y ahí en la Trinidad el cante cuenta cómo dos hermanas cantaban pregonando y hicieron el conocido cante de las haberas. Esto que se cuenta así en una frase es la pura historia y dice: dos hermanas, dos mozuelas del barrio de la Trinidad pregonaban por haberas y desde entonces para acá las canta Málaga entera. Señoras y señores, vamos a ver ahora cómo el carnaval trata a Málaga en su contenido.
Málaga es agua y es piedra, de la comparsa Aquellas noches de julio. Entre las diferentes funciones sociales del carnaval hay una especialmente significativa, la que tiene que ver con la identidad local, ya que las coplas expresan los rasgos que distinguen a una comunidad por su historia, su cultura, sus tradiciones y sus intereses compartidos. El carnaval cantando se convierte así en una proclamación de pertenencia, una forma de decir quiénes somos y de celebrar nuestra ciudad, y todo lo malagueño desde la memoria sentimental, pero también desde los desafíos del presente. Junto a los piropos más clásicos a Málaga, los autores cultivan también este otro tipo de piropos más propios de nuestro carácter. Composiciones que mezclan la crítica con la alabanza, que nos invitan a reírnos de nosotros mismos y que desde el humor o la trascendencia denuncian y defienden lo que amamos. Así, las coplas se convierten en el reflejo de cómo los autores se vinculan con su entorno, expresando su conexión con Málaga a través de las presentaciones, los pasodobles, estribillos y las cuartetas de popurrí. De la comparsa Aquellas noches de julio del año 2022, un homenaje a la obra futurista del escritor Julio Verne, escrita por uno de los autores más importantes de nuestra fiesta, Máximo Gómez Padilla, y con la dirección musical de Juan Francisco Bermúdez. Marina Jiménez recupera y versiona una de las cuartetas de su popurrí, un piropo a Málaga que nos devuelve algunos de los paisajes más recordados de nuestras playas. Mucho hablamos de la tierra, un poco menos del mar. Pero si el sol te nombró su heredera, tiene la herencia del azar. Y entre la sal y el sol te bautizaron los dos, y en tus aguas bendecía. Y cuando se pelean, firman sobre la marea, tu custodia compartía. El cielo como un viaje en globo y el mar visto por tu lobo de mar. Si yo creyera en la gloria, no sabría si arrodillarme a los pies de una tal Carmen o los de una tal Victoria. Gracias, Marina, decía. Gracias, Juani. Ese va a ser el juego que vamos a ir haciendo. Yo voy buscando en el flamenco y ellos aterrizan en el carnaval trayéndose estas adaptaciones de algunos de los temas que vamos a tratar. Hemos visto cómo aparece Málaga en las coplas, en las letras del flamenco, en el carnaval. Vamos a hablar de Andalucía, cómo no, del andalucismo popular. Vamos a hablar de la religiosidad popular y ahora toca hablar de algo que está muy presente en el flamenco, del amor, las expresiones amorosas en el flamenco. Y hay que decir que las letras relacionadas con el amor, con el querer, con el desamor, con el deseo, con los celos incluso, son de las más abundantes en el repertorio flamenco. Y son verdaderas obras de arte. Son poesías, desde lo popular, hechas para ser cantadas, con una profundidad y una forma tan extraordinaria de composición que no hay comparación con otro folclore ni con otra música del mundo.
la manera de usar el léxico, las expresiones sencillas, incluso el diminutivo de doble intención que utiliza el flamenco, y rimas de medidas a compás de los cantes que así lo requieran. Es imposible mejorar en 4 versos esta declaración de amor incondicional. Dice la letra: al infierno que te vaya, al infierno me voy contigo, porque yendo en tu compañía, llevo la gloria conmigo. Más incondicional, imposible. Y esta otra manera de decir que toda la riqueza y toda la pobreza que pueda alguien conseguir está en tener o no tener el amor de la persona deseada. Esto lo grabó Camarón. Un poquito de pan, un poquito de agua fresca, la sombra de un árbol y tus ojos. No hay sultán más feliz que yo, ni mendigo más pobre. Y cuando el amor es secreto, ¿cómo lo dice el cante? Yo quisiera ser como el aire para estar siempre a tu verita sin que me lo notara nadie. O ese otro de la vergüenza, cuando haya gente delante, ni me mires, ni te rías, ni me pongas buen semblante. Pero también cuando el amor acaba roto, hay muchas maneras de que se rompa ese amor, pero hay una que es dolorosa, que es o son las habladurías. Y dice el cante: por el hablar de la gente, yo olvidé a quien bien quería, pa' mientras viva en el mundo, se me acabó la alegría. O el olvido imposible, cuando se rompe el amor. Pedirme a mí que yo te olvide, eso es como predicar en el desierto, como machacar hierro frío, querer hablar con los muertos. Y también la ilusión, cuando uno ha quedado con alguien, con el amor para que venga, y al final no aparece. Y dice el cante en 3 versos: ¿por qué me dijiste que ibas a venir? Que me he llevado toda la noche en vela sin poder dormir. O cuando hay un fracaso porque una de las dos partes pues atiende a otro amor o sencillamente lo deja. ¿Cómo iba a pensar yo en ti que tan mal paguito tú me dieras, habiendo sido conmigo 10 años mi compañera? O cuando el olvido ya es radical y le dice el cante: acuérdate cuando entonces tú bajabas descalcita a abrirme y ahora ni me conoces. Y cuando ya se rompe el amor del todo, que no queda nada, dice el cante: como cosita propia te había tratado yo, pero quererte como yo te quería, eso ya se acabó. Y después aparecen también en el amor los celos. Dice: la noche del aguacero, ¿dónde estuviste metida, que no se te mojó el pelo? O esta que canta la Soledad de Triana: zapatitos blancos, ni son tuyos ni son míos, ¿de quién demonios son los zapatos? Y hay algunas veces letras en el flamenco que aparentemente son simples, sencillas incluso, que pueden carecer de valor. Pero algunas de ellas, algunas son así, ¿no? Son letras, no siempre las letras tienen esa enjundia, ese valor. Hay letras flamencas que no tienen valor, pero otras que aparentemente no lo tienen, si se escarba un poquito en ellas, tienen un valor extraordinario. Y ya que estamos hablando de amor y desamor, esta es el título de Morir de amor. Se muere por amor. Dice la letra. Es una seguidilla. Pobre de Ponce el torero, que en Lima murió. Pobre de Ponce el torero, que en Lima murió. Murió llamando a Cristina, murió y no la vio. Escucha uno esa letra y dice: bueno, ¿y esto qué es lo que quiere decir? Pues eso es un hecho real, histórico. Resulta que la tal Cristina era una mujer de Cádiz de la que se enamora el tal Ponce. Cristina estaba
o formaba parte de una familia de gente del mundo de los toros y del mundo del flamenco. Y entonces Cristina le puso como condición a Ponce que si quería tener relación con ella, tenía que ser torero. Y fue tanto el amor que sentía Ponce por ella que se metió a torero. Torero de un cierto éxito, pero que tuvo la mala suerte de que haciendo las Américas, en Venezuela, le dio una cornada a un toro y murió a los 2 días. Y murió llamando a Cristina, como dice la letra, pobre de Ponce, el torero que en Lima murió. Murió llamando a Cristina, murió y no la vio. Eso se lo cantó su amigo cuando se enteró de la cornada postrera que tuvo Ponce, el torero que murió por amor. Y de amor, buscando también la vis cómica, nos encontramos con un artista inconmensurable de esta Málaga cantadora maravillosa, a la Cañeta. La Cañeta ha hecho con el cante lo que ha dado la gana. Y últimamente hacía unas cosas, unas coplas, en unas versiones que yo creo que en este momento lo hemos pensado muchas veces Pepelo y yo, que la hemos grabado y la hemos disfrutado muchísimas veces. Yo no creo que esto fuera ni siquiera pensado. Esto es que ocurriría de esa manera, porque se le olvidaría la letra, pero que no es intencionado. Pero fíjense ustedes la versión que hace el trocito este que he escogido del ramito de violeta de Cecilia. Vamos a escuchar a la Cañeta por Bulería. La melancolía. Cada noche junto a la luna sale el guajiro y me canta un son. Me canta que tiene mi pueblo, tiene un quejillo y tiene un lamento. A mí me llega al corazón. La tierra te duele. Tantas flores y era un ramito, vamos, tantas flores y era un ramito. Y la fecha, el 8, el 9, el 10, todos los meses de la primavera. Una manera extraordinaria de versionar una canción tan intimista y de traernos esta mujer maravillosa, la Cañeta. Vamos a buscar en el carnaval temas amorosos. Esto es cuando estoy frente a esa mujer de los frescos y después la versión que nos va a hacer Deni Peña con
con Juani Bermúdez. La murga Los Muariscos pertenece a la conocida como Generación del Humor, siendo una de las agrupaciones más destacadas. Sus autores, Alberto Zumaquero y Manu Robles, crean un estilo propio, lleno de personajes singulares y situaciones al límite de la lógica. Durante casi 2 décadas, sus repertorios dejan huella entre los aficionados, también por combinar la calidad musical con una interpretación brillante. Pero los Muariscos no solo destacan por su humor inteligente, su genio carnavalesco también incluye pasodobles cargados de emoción, donde la crítica social y el retrato humano se entrelazan con sentimientos personales e íntimos. Entre sus libretos más recordados por la influencia que ejercieron se encuentran Los hombres de trono de Salvados por la campana, Voy Pavao, No hay 2 sin 3, Asociación Rociera Mandelita Colorá, El príncipe gitano, El padrino, Los viva la vida, Qué cruz me ha caído contigo, Niño, lo que yo te diga, y por supuesto Los frescos de 2006, donde cuentan las andanzas de un joven que tras crionizarse en un congelador doméstico en 1979 sale décadas después y observa los cambios producidos a su alrededor. De esta última recuperamos el pasodoble Cuando estoy frente por frente a esa mujer, compuesto por Alberto Zumaquero y llevado al flamenco en esta oportunidad por Teni Peña. Una copla donde el sentimiento amoroso se expresa desde el afecto, el respeto y el compromiso con la persona amada. Y no sé bien lo que hay que hacer, o es que estoy loco perdido. Cuando estoy frente por frente a Samuel, mi corazón se acelera. No sé lo que sería capaz de hacer. Yo solo quisiera decirle a esa niña morena que llevo aquel beso primero grabado y en mi piel, y que cada noche cuando pierde ala en su puerta me besa y me sabe ese beso como aquella vez. Y desde hace ya algún tiempo una deuda pendiente, y aunque aquí haya mucha gente, hoy yo la voy a saldar. Y escucha bien mi voz, que cante el corazón, y no te extrañes verme aquí temblando, que no ha nacido un hombre ni la paz que a ti te pueda amar. Estoy amando. Gracias, Denis. Vamos a hablar ahora de la religiosidad popular, la talimática religiosa que al estar tan presente en la sociedad andaluza no puede estarlo menos en el flamenco. El flamenco y sobre todo el cante se convierte en la banda sonora de sus celebraciones, incluso creando palos y estilos para la ocasión. Lo evidencian las saetas en la Semana Santa y los campanilleros y villancicos en Navidad. La Niña de la Puebla alcanzó uno de los éxitos más grandes de la historia del flamenco y éxito personal, con un cante popular que adaptó a su dulce y formidable voz y que la convirtió en una estrella de la época.
un caso único. ¿Quién no conoce los campanilleros de La Niña de la Puebla? Los cantaba, no se podía estar abajo del escenario. En una entrevista me dijo: Manuel, hijo, tú no sabes la calor que le entra a uno en una plaza toro en agosto cantando los campanilleros, que te acuerdas del aguardiente y de los polvorones, pero tenía que cantarlo. Además, era una mujer con una cultura especial. Eso le dio la posibilidad de convertirse en estrella y una gran cantadora, muchísimo más para allá de los propios campanilleros. La celebración flamenca de la Navidad, el flamenco y nuestros rituales están vivos. La celebración flamenca de la Navidad, de un tiempo a esta parte, cobra un inusitado protagonismo jerezano con las denominadas zambombas. Quien no ha escuchado o ha oído hablar de las zambombas, se han extendido como la pólvora y estallan desde el mes de noviembre en cualquier punto, no solamente de Jerez, sino de la geografía andaluza y española. Consiste en recrear el ritual de este encuentro que nació de las casas de vecinos en torno a la celebración de la Navidad. Salvando la distancia y el contexto, algo parecido ha pasado también con la saeta, una hermosa adaptación creativa de los cantos primitivos de la Semana Santa. La saeta flamenca por Seguirilla, Carcelera, Martinete. La primera mitad del siglo pasado fue su etapa más gloriosa, se puede decir, hasta el punto de convertirse en un género autónomo. Había grabaciones discográficas, una producción, concurso. La saeta había alcanzado una independencia dentro de los palos del flamenco. Pero el flamenco redondeó la creación y producción de la temática religiosa incorporando el cante a la celebración de la Santa Misa, las llamadas misas flamencas que arrancaron con la grabación de un disco con Antonio Mairena, Naranjito de Triana y Luis Caballero en el año 1971, y oficiaba el padre Estudillo, que también se cantiñeaba, y con la imprescindible autorización, tuvo que autorizarlo el arzobispado para que el disco pudiera salir a la calle y se pudiera cantar la misa flamenca. A partir de esta iniciativa se extendió la idea y proliferaron las misas cantadas. Aquí en Málaga hubo un tándem que cuenta además de una forma muy especial Antonio de Canilla con el Padre Rojo, que formaron el tándem perfecto para seguir esta estela. Pero en el flamenco la religiosidad popular se manifiesta no solamente en esa época de Navidad y en Semana Santa, se manifiesta en copla y cantes que salen de ese estrecho margen. En este sentido hay que destacar una obra única y de gran relevancia en cuanto al concepto musical y la intencionalidad de su contenido. Se llama La palabra de Dios a un gitano. La hizo Juan Peña Lebrijano con la colaboración especial de Manolo Sanlúcar. Un manifiesto basado en pasajes bíblicos de una riqueza y un contenido extraordinario. Pero además la religiosidad popular se puede encontrar en el repertorio común, no solamente en saetas o en villancicos, como decía, de los cantes, en la soleá, en la pulería. Son loas, alabanzas, manifiestos de devoción y hasta anuncios de penitencia. Resulta curiosa esta letra que se canta por bulería en Jerez. Dice: a mi Virgen de la Merced, si mi gustito logro, un hábito voy a romper. Fíjense ustedes lo que dice la letra. Y yo me atrevo a que las letras del flamenco tienen unas informaciones extraordinarias. No sé si ustedes por vuestra edad, los más jóvenes, habéis alcanzado a ver a personas con hábito. Esta es una manera de penitencia, en los pueblos se daba mucho. Personas que echaban una promesa que consistía en vestir un hábito, que normalmente era morado, las mujeres con un cíngulo dorado. Y era una penitencia temporal. Cualquiera echaba una penitencia y decía: voy a vestir este hábito de tal advocación o dedicado a tal Virgen o a tal Cristo durante 6 meses. Pues esta penitencia era hasta que se rompiera el hábito. Fíjense ustedes la información que encontramos aquí. Pero no solamente, en este caso, la bulería, sino las alegrías de Cádiz. Seguimos saliendo de lo que son las saetas y los villancicos. Y hablan de religiosidad. Esta es una letra muy conocida de Alegrías de Cádiz. Dice: a Cádiz ya no le llaman CAI, que le llaman relicario, porque tiene por patrona a la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario es la patrona de Cádiz, que como legendaria ciudad marinera reparte su devoción
como Málaga, con la Virgen del Carmen, venerada por medio mundo. Y dice el cante: tengo un recuerdo en mi barca que era de la madre mía. Lo tengo junto a la Virgen del Carmen con una velita encendida. Y esta otra que dice: una noche me perdí, son cantes de Cádiz por alegría, una noche me perdí en medio del temporal y a la Virgen del Carmen yo vi y ella me puso a salvar. Los localismos, como ocurre con la Virgen del Rosario, que hemos puesto el ejemplo de Cádiz, ganan por la mano en esta nómina de advocaciones. Uno de los estilos más populares de los fandangos abandonados son los fandangos de Lucena, pueblo cordobés que tiene por patrona a la Virgen de Araceli. Y la letra más conocida, incluso con la que se aprende este estilo de fandango abandonado, es una letra que se dedica a la patrona. Dice: a visitarte venido, Virgencita de Araceli, tú que tanto poder tienes, dame lo que te he pedido, si quieres hacerlo pues. Nunca nos enteramos que la había pedido, la verdad, pero ahí lo que sí le hace el compromiso de que si quiere lo puede conseguir. Haría falta la segunda parte de esa letra. Pero una mención aparte, por lo especial, es cómo aparece en los cantes la Virgen del Rocío. Esa advocación que reúne a tantos miles y miles de peregrinos que llegan de medio mundo hasta las marismas de Huelva. Fue tal que generó dentro del mundo de las sevillanas un subgénero de sevillanas denominadas así, sevillanas rocieras, que se encuentran por cientos en las grabaciones. De hecho, cantadores de flamenco señeros y de principal orden, como Camarón, Turronero o Paco Toronjo, grabaron sevillanas dedicadas a la Virgen del Rocío. Pero no todos son loas, piropos y alabanzas. Nos encontramos una soleá que contiene una letra de una profundidad extraordinaria. Es como la antesala de la apostasía de quien se queja de su sino. Son 3 versos. Dice: tengo una queja grande con Dios. Esto que a mí me ha pasado no me lo merezco yo. Esa es la forma de manifestar desde distintos conceptos, desde luego, y desde distintos contenidos, la relación que aparece de la religiosidad popular fuera de la Semana Santa y de las Navidades en el flamenco. Bueno, también tenemos otra letra, pero esta es una queja más terrenal. Esta dice, con la guasa correspondiente: en la puerta de un convento hay escrito con carbón: aquí se le pide todo el mundo y no se le da ni a Dios. Aparece esa letra y aparecen tantos vestigios de la religiosidad popular tan apegada al pueblo andaluz que no nos queda más remedio que llegar a la Semana Santa. Y ahí nos encontramos en Málaga con 2 personajes que dejaron huella en el complejo mundo de la saeta: Antonio de Canilla y María la Faraona, sin olvidar al niño de Casarabonela, que es el patriarca de una dinastía de artistas. Esta es una saeta que data Eusebio Rioja, que canta en directo María la Faraona, y dice: sale el viernes de Dolores del barrio de Mangas Verdes la Virgen de la Paloma para calmar nuestros dolores. Muere, Madre mía de la Paloma, Madre mía de la Paloma, por donde quiera que va, a los ciegos le da vista, a los ciegos le da vista y a los demás amparará cuando sale en procesión la Virgen de la Paloma. Esa es una saeta en la calle de esta que puede ser una de esas personas que desde el anonimato, porque no fue una artista que trascendiera más allá de Málaga, nos deja en esa forma regalada del rezo. Y ahora vamos a ver a Antonio de Canilla. Esta es una grabación de Televisión Española del año 1970, donde Antonio comparte escenario nada más y nada menos que con Antonio Fernández Díaz Fosforito, y deja esta saeta.
ay, marido se encontraron en la tercera y cuando se pararon al dársela a despedida, al darse la despedida, hasta las piedras Qué poderío de Antonio. Buscamos la religiosidad en el carnaval. Aquí se reza cantando. De Almas de Cartón, Juan B. Cobos. Juan B. Cobos forma parte de la primera generación de autores que, siendo apenas unos adolescentes, comienzan a escribir sus primeras coplas en los años 80. En 1987 compone su primera murga, Abanicos y Soplaores, y en los años siguientes las comparsas Susurros de mi Bahía y Aromas de nuestra Tierra de 1989. Estas obras marcan una búsqueda, la de encontrar una nueva forma de referir a Málaga. Una exploración artística que le conducirá a su segunda etapa como autor a partir de 1996 con la comparsa El Ensayo, realizando desde entonces una serie de colaboraciones para el grupo de la segunda generación de los Gallego, con títulos como The Carnaval Jazz Band de 1999, Regimiento Fixo, Los Granujillas y Juan Sin Miedo de 2004. En estas comparsas, Juan B. Cobos reflexiona sobre los personajes que dan forma a cada historia, mientras conecta sus letras con la actualidad y el sentir malagueño, que lo convertirán en un autor de referencia para las siguientes generaciones de compositores. De su primera etapa rescatamos el paso doble Un barrio entero va siguiendo a un hombre vestido de blanco, perteneciente a la comparsa Almas de Cartón de 1991, versionada al flamenco por Marina Jiménez. Una copla que inaugura las dedicadas a retratar nuestra forma de vivir la religiosidad popular y que reafirman nuestro sentido de pertenencia. Una línea creativa sobre el nosotros durante la Semana Santa que con los años alcanzará cotas altísimas. Siguiendo un hombre vestido de blanco. Málaga tiene una novia allá en la Merced, un planear de paloma, dan tributo a su señora y un jardín de lindas flores viste el manto de su pena y al llegar la luna ya huele a romero, a un verde esperanza, de alegría y de fe. Y un bandolero cobijado en una ermita le dedica su serrana a la dama más bonita. Caballeros de la muerte hacen buena su agonía, hombre libre está, leal
libera de un ritmo. Y un gitano va bailando bulerías de pasión, llevando el trono al cielo. Con pasitos marineros, que aquí se reza cantando, y esta es la saeta de un humilde pescador. Muy bonito. Gracias, Marina. Juani, la verdad es que es un lujo darle esta dimensión que le estamos dando a estos contenidos, que vamos pespunteando, porque en el carnaval podríamos encontrar cuántos vestigios de amor, de desamor, de la religiosidad, de las maneras en que trata la copla del carnaval a Málaga, al flamenco. Pero ahora hay algo que es muy interesante, sobre todo porque aparece en el flamenco de una forma muy especial: el andalucismo popular en las coplas flamencas. Fíjense lo que les voy a decir. La expresión Andalucía casi no aparece en el flamenco como una denominación territorial. Muy pocas veces. El cante apenas si la usa. Eso sí, aparece después en títulos de discos, en espectáculos, en obras, pero Andalucía, como tal, como esa denominación, está más bien presente de una forma latente y se manifiesta en pensamiento, filosofía de vida, sentido de los valores personales, paisajes históricos. En el flamenco encontramos vestigios de la historia de esta tierra que la tuvo pero que no se escribió. También hay una filosofía de vida, hay una manifestación del dolor muy especial, de la pena, de la rabia, del amor, del desamor, como hemos dicho, pero sobre todo en Andalucía, que ha sentido todo esto a lo largo de su historia. El flamenco es un manifiesto de los valores de la familia, como hemos dicho, del amor, del trabajo, y describe las necesidades, los anhelos, las penas y las alegrías como ninguna otra manifestación. Y lo hace con 3 o 4 versos. De eso hace un mundo. Por ejemplo, el sentido de la familia, que tenemos tan acentuado los andaluces. El andaluz se siente orgulloso de su familia y dice con 3 versos: abuelos, padres y tíos, de los buenos manantiales nacen los buenos ríos. Hay una veneración por la figura de la madre, pero la madre es más allá de ser la mujer que nos ha traído al mundo, que nos cuida, la madre que se acaba convirtiendo en esa administradora en tiempos de necesidad, de penuria, de hambruna, la que lleva la economía doméstica de una forma especial. Y en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, otra soleá de 3 versos que describe perfectamente esa labor de la mujer como madre. Dice: qué buena es mi madre, que me ha hecho unos pantalones nuevos de unos viejos de mi padre. Y el respeto que el andaluz hemos heredado en nuestra educación por los mayores, sabiendo que los mayores, como los niños, son personas en la mayoría de los casos venerables e indefensos. Y dice en 3 versos la soleá: no te metas con mi padre, que mi padre es un hombre viejo que no se mete con nadie. Y otro sentido que tenemos muy acentuado es el del sacrificio por nuestros hijos. Lo que uno es capaz de hacer por un hijo, si te lo dicen al oído algunas veces no te lo creerías, pero acabas haciendo lo imposible. Y dice la letra: lo que yo hago contigo, eso no lo hacía yo con nadie. Los hago yo por mis niños, que pendientes están del aire. Y el flamenco también, incluso en un tono jocoso, ya que hablamos de familia, trata esa figura tópica de la suegra. Dice: contigo hasta el morir, pero con tu madre no, que hablamos más de mí. Y ya la remata, dice: tu madre no dice nada, tu madre es de las que muerden con la boquita cerrada. Pero hay 3 claves en el andaluz que tienen un gran valor. Permiso.
la salud, la libertad y la creencia en el destino. Dice la letra, qué hermosa es la libertad, no se aprecia la salud sin haber pasado la enfermedad. Y cuando uno está en una situación de incertidumbre, de no saber no ya cuál es el futuro, sino lo que va a ocurrir esta misma tarde o mañana, esto lo describe de esta manera con alguien privado de libertad seguramente. Sentadito en mi petate, con la cabecita echada para atrás, yo me acordaba de mis niños cómo estarán. Esa era su mayor preocupación. Y en esta letra de Martinete descubrimos que aquí también hace siglos, mucho antes que los americanos, desgraciadamente, claro, tuvimos lo que hoy se denomina el corredor de la muerte. Fíjense lo que dice este cante desde la voz de la cárcel. 25 calabozos tiene esta cárcel postrera, 24 llevo andado y el más malito me queda. Le quedaba el último. Y otra cosa, ¿cuántas veces pensamos que estamos locos? Bueno, lo decimos, sobre todo se lo decimos a los demás. Pero muchas veces pensamos que nosotros tampoco estamos muy allá, ¿verdad? Y decimos que el mundo está loco, que hay que ver las locuras que hacemos, que estamos como locos. Pues hay una letra por Soleá que dice lo siguiente, esta se la escuché al Torta. Dice, cantaba un loco en la reja acordándose del refrán. Aquí estamos muchos por poco y otros por poco no están. Sin duda alguna, otra de las claves del andaluz es el trabajo. El trabajo, esta letra, por desgracia, no sé cuántos años o siglos tendrá, pero desgraciadamente sigue teniendo vigencia. Dice, pobre de aquel que come el pan por mano ajena, siempre mirando a la cara si te la ponen mala o buena. Y la necesidad, que hasta hace muy poco tiempo fue la antesala de la explotación infantil, los niños en los trabajos, sobre todo del campo. Dice, esta es de Caballero Bonal, olivaritos del campo, ¿quién los barea? 25 chiquillos y una correa. Ese era el convenio colectivo que tenía, una correa. Y esta se la escribió Moreno Galván a Meneses y la popularizó por tiento. Es muy conocida, maravillosa descripción de la diferencia de clase. Dice, señor que vas a caballo y no das ni los buenos días, si el caballo cojeara otro gallo cantaría. Como no te hago falta ni me saluda. Pero el cante además contiene una serie de estilos de palos que están relacionados con los trabajos concretos, cantes de trilla, los cantes de temporera, tareas agrícolas, los martinetes vinculados al trabajo de la fragua. Hay un martinete que dice, ahora que soy yunque, me precisa aguantar. El día que sea martillo ya te puedes preparar. El andaluz, señores, aparte de todo lo que estamos hablando, es un pueblo que ha padecido y ha sufrido históricamente la precariedad del trabajo en el más amplio sentido de la palabra y que ha sufrido la necesidad de inmigración. Hoy este tema es uno de los problemas que zamarrean nuestra sociedad. Y esto lo cantó el flamenco entonces. Y viendo a Eugenio Chicano, recuerdo una exposición que hizo en la aduana, donde una serie de cuadros suyos tenían uno, al ver el cuadro, la posibilidad, con un código QR, de poder escuchar un cante que le viniera bien a lo que él quiso retratar. Y en este caso retrataba la llegada de una de las miles de pateras que llegan a las costas. Y me pidió una letra y yo le apunté esta, cantada por un andaluz en tiempo de migración. Yo no soy de esta tierra ni conozco a nadie. Quien lo haga bien con mis niños, que Dios se lo pague. Y ya, señoras y señores, entramos en la filosofía del flamenco y del andaluz. La resignación.
Parece que estamos obligados a resignarnos. Dice la letra, aquel que tenga 3 viñas y el tiempo le quite 2, que se conforme con una y le dé gracias a Dios. O esta otra, del destino de la vida. Fíjense ustedes, las veces que por una circunstancia uno pierde todo el valor que tenía, todo el crédito. Y lo dice el cante de esta manera. Al paño fino en la tienda, una manchita fue y le cayó. Se ha perdido por bajo precio, porque ha perdido todo su valor. Andalucía es una tierra, como hemos dicho, de tolerancia, multicultural, de acogida, que lo que quiere es la fiesta en paz. Por eso este fandango viene al hilo de lo que está pasando en el mundo. Ni ministro ni juez, ni fiscal ni presidente. Yo soy un hombre corriente que no alcanza a comprender por qué se anda matando a la gente. Y para terminar, esta rebelde denuncia de la situación del mundo agrario, donde sí aparece la denominación Andalucía, que yo decía al principio que está muy ausente de las letras del flamenco. Andalucía como pueblo y territorio. Fíjense, la escribió Antonio Fernández Díaz Fosforito. Con esto también quiero rendir homenaje a este malagueño de adopción, pontanés de nacimiento y andaluz universal, excelentísimo señor por sus medallas de Andalucía y por las de las bellas artes. Esto se lo escribió Fosforito a Manuel Mancheño Peña Turronero, que la grabó con la guitarra de Paco Cepero. Y dice así: entrañas mías, las entrañas mías, cómo me duelen en el alma las cosas de Andalucía. Del abandono del campo saben bien unos cuantos que no tienen sentimiento. El campesino andaluz rota la espalda y las manos, se ha olvidado amantar a Dios de tanto decir mi amo. Entrañas mías, las entrañas mías, cómo me duelen en el alma las cosas de Andalucía. Se lo escribió a Turronero. Y ahora, para rematar, esta grabación que vamos a disfrutar, que es de una obra titulada Flamenco por Andalucía, España y la Humanidad. Esa obra contiene 12 versiones del himno de Andalucía. Y a Málaga la representó una panda de verdiales con el remate del cante de Francis Bonela y la guitarra de Manolo Franco. Yo quiero desde aquí agradecer al Rubio y a Pepe Molina, que fueron 2 de los componentes, o algo más que componentes, de esta panda que gracias a mi amigo Pepe Luz Ramos pudimos tener para que grabara esta hermosísima versión del himno de Andalucía, bautizada como la panda de verdiales del Arroyo de las Casillas. Conservado los Montes de Málaga, que prácticamente es heredero del antiguo fandango que en el siglo XVIII se convirtió en el baile nacional de España. Volver a ser lo que fuimos.
Empezamos con Chiquito y con ese cuadro en el Baño del Carmen. Y fíjense ustedes, para terminar estos verdiales del aula flamenco por Andalucía, España y la humanidad, que si tienen oportunidad está en las plataformas, lo pueden escuchar porque son representaciones de las 8 provincias andaluzas, donde están Chano Lobato, Enrique Morente, Arcángel, Marina Heredia, en fin, y un largo etcétera de artistas. Y en Málaga, pues la representación es esta panda de verdiales con Bonela y Manolo Franco. Vamos a buscar un compendio de flashes, de fotos, de sonidos, para no quedarnos con ninguno en este montaje. Después tendremos oportunidad de buscar los sonidos, de cómo aparece el andalucismo popular en el mundo del carnaval de Málaga. El nuevo andalucismo popular crece al mismo tiempo que el moderno carnaval andaluz. Desde la conmoción del 4 de diciembre y la copla de Raza Mora en 1980, los autores han acompañado la evolución de este sentimiento hasta nuestros días. Es más, mientras la actualidad iba reduciendo la expresión de la identidad andaluza no folclórica, casi el único escenario en el que este discurso se ha mantenido vivo y en constante renovación ha sido en los carnavales de toda Andalucía. En Málaga, la recuperación de la fiesta en 1980 se identifica plenamente con el proceso autonómico. Desde entonces, las referencias a Andalucía son una constante y el nombre de García Caparrós se convierte así en un símbolo histórico e identitario, un punto de unión con el que acompañar el relato de la actualidad. Son centenares de coplas que a lo largo de medio siglo han hecho una aportación decisiva a nuestra identidad regional. Y hoy, ese legado se aprecia también en los más jóvenes, quienes, alejados sentimentalmente del emblema Caparrós, encuentran en esos mensajes las respuestas a sus propias preguntas. A continuación, Deni Peña versiona el pasodoble Yo soy andaluz, de David Santiago Velasco, escrito para la comparsa La Tropa en el año 2012. Una pieza considerada por muchos aficionados como todo un himno. Una declaración emocional casi filosófica sobre lo que significa sentir y ser andaluz. Yo soy andaluz porque mi madre me dio a luz en donde Dios se emborrachó por vez primera. Yo soy andaluz y como sé que es tu cruz, de corazón pido perdón a España entera. Pido perdón por el jaleo que forma mi cante y mi guitarra, por tu chiste y por tu mamoneo, por tomar macachondeo, los insultos de Bebeto España. Pero me parieron sonriendo, ¿qué vamos a hacerle? La culpa la tuvo mi abuelo por ser tan reverde, que en vez de cruzar hacia el norte y levantar tu patria, se fue pa' mi abuela y el peite al vinagre me mata. La culpa fue de mi abuelo. ¿Qué le pareció tan rancia tu sonrisa, tu sin gracia, tu elegancia saera? La culpa fue de mi abuelo, que al cruzar de Peñamelo sintió el frío del invierno y se bajó para la playa y le regaló a mi madre y a
acento, mi andar, mi flamenco y mi alegría. Mi cultura despeinada, mi amor a la madrugada y mi yo a vivir la vida. Me enseñó a ganarme un cacho más y a gastarme el resto en sonreír. Me enseñó a soñar y a responder su mañana y que dirá y su de algo hay que morir. También me enseñó que el vinagre me matan por sangre los que odian lo nuestro. Se le recibe y demuestra respeto y vergüenza. Y con los brazos abiertos. Muchas gracias. Maravilloso, Denis. Gracias, Denis. Y desde luego, Marina, muchísimas gracias también. Y a Juani Bermúdez quiero agradecer a Carlos. Carlos está ahí detrás del biombo, el que ha armonizado toda la... Y Carlos está entre el cante y el toreo, porque Carlos se llama Murante, está entre Morente y Morante, ¿no? Gracias a Delfín, a la Fundación del Carnaval, al personal del teatro. Y mi despedida quiero que la haga un hombre que amó a Andalucía como nadie, le cantó a todo y a todos, y dejó una escuela, y cómo no, le cantó a Málaga, en una obra que dedicó a Pablo Picasso. Y la despedida la vamos a hacer con Enrique Morente, cantando el adiós a Málaga, porque no sé por qué ahí parece que uno siempre se está despidiendo de Málaga. Y realmente no es una despedida, ni siquiera un adiós, es un hasta siempre. Y con Enrique Morente y este adiós a Málaga, yo me despido encantado de haber entrado en la mejor carpintería de la calle. Málaga, la bella, voy a recorrer el mundo. No pintaré más la flecha ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño la Mora y la Cañeta, Manolillo el Herrao, el Chino de Arte 4, el Puente de Tetuán, el Cante Grande, se ven los cuartos. El arte de la pintura revuelto con nuestro cante, cintura de la guitarra, el baile de los pinceles. Instinto innato, pinto, inocencia, niños, dibujos, colores, papel, el lienzo. Ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir las palabras solas, son las palabras que han de cantar. Tú no, hombre. Adiós Málaga, la bella, voy a recorrer el mundo. No pintaré más la flecha ni la esquina del columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño la Mora y el Gallera. Instinto innato, pinto, inocencia, niño, dibujo, colores, papel, el lienzo, ya no pintaré la flecha ni la hora escrita que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir las palabras solas, son las palabras que han
al centro, que vamos a hacernos una foto de familia, así me lo requieren la parte importantísima de nuestros medios de comunicación. Luego la pedalea aquí. Y despedimos con un fuerte aplauso a Deni Peña, a Juani Bermúdez, a Marina Jiménez y a don Manuel Curao. Decía Manuel que uno se despide de Málaga, él no se puede despedir de Málaga porque tiene 2 hijas sevillanas y un hijo y una hija malagueños, y normalmente hacen siempre la Nochebuena en Fuentepiedra, que es en medio. Bueno, pues le damos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.